Gracias. Gracias, César Flores. Otra mirada. Y ahora vamos a ir con la mirada de Raúl Velita, sobre todo conocido por los alumnos de Ingeniería Económica. Supongo que algunos hay aquí. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos ustedes. Yo voy a tratar de terminar este tema dándole un punto de vista un poco más geopolítico, más global, para que nosotros podamos entender, ¿no? Tener un conocimiento básico de por qué, cómo hemos llegado a esta situación actual, mundial, estoy hablando, ¿no? Con los aranceles de Trump y lo que posiblemente nos estaría esperando a partir de este momento, ¿ya? A ver, va a ser una especie de cronología, ¿no? Bien rápida acerca de todo lo que ha pasado hasta el día de hoy. Espero que tenga suficiente tiempo, ¿no? El sistema financiero internacional en el cual todos nosotros estamos, ¿no? Nació a finales de la Segunda Guerra Mundial con el sistema de Bretton Woods. En esa época se crearon instituciones como el FMI y el Banco Mundial. También nació la OTAN, ¿no? Donde Estados Unidos básicamente construyó un paraguas sobre los países europeos que estaban al oeste de Europa, con el fin de protegerlos de la Unión Soviética, ¿ok? Ese sistema consistía en que los países aliados de Estados Unidos anclaran sus monedas al dólar y que el dólar al mismo tiempo anclara sus monedas al oro en esa época, ¿no? Este sistema funcionó relativamente bien durante más o menos unos 15, 20 años. En esa época Estados Unidos representaba el 50% de la economía mundial y tenía un ejército de primera y también era el país más industrializado del mundo en esa época, ¿no? Este sistema comenzó a resentirse con la guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos comenzó a tener desequilibrios comerciales con sus países aliados, lo que llevó a que finalmente en el año 70 Nixon eliminara la convertibilidad de dólar a oro, ¿no? Desde ese momento la moneda dólar pasó de ser una moneda que estaba respaldada por un activo físico a una moneda que estaba respaldada básicamente por la confianza, ¿no? Confianza en la economía de Estados Unidos. También por esa época, en el año 71, Nixon visitó a China con el fin de lograr la apertura comercial de este país, ¿no? Y al mismo tiempo traer una división entre los dos países comunistas más grandes del mundo en esa época, que eran la Unión Soviética y China. Esta tendencia se acentuó, ¿no? Bueno, finalmente con la presidencia de Reagan se vio que Estados Unidos ganó la Guerra Fría, ¿no? A la Unión Soviética, que finalmente colapsó en los años 90, y este colapso de la Unión Soviética dejó a Estados Unidos como única superpotencia mundial, ¿no? El enfoque de Estados Unidos cambió a una economía que se basaba, pasó de una economía industrial a basarse en el servicio, especialmente servicios financieros, no solamente Estados Unidos, sino el mundo occidental en general, ¿no? Básicamente lo que vimos aquí en esta época fue de que muchas empresas movieron sus industrias a países emergentes, sobre todo a China, para aprovecharse de su mano de obra más barata, ¿no? Sus costos más baratos en esa época, ¿no? Sin embargo, en esa época también habíamos visto que el dólar se volvió la moneda dominante en el comercio mundial, ¿no? ¿Cómo se puede explicar esta transformación, aún si ya el dólar ya no era una moneda con un respaldo físico, ¿no? Se debió principalmente a tres factores. El primero es que Estados Unidos salió ganador de la Guerra Fría, tenía el ejército más poderoso del mundo. Otro de sus pilares, otro de los pilares del dólar para hacer la moneda de referencia mundial fue de que tenía una sólida institucionalidad, ¿no? O sea, uno podía depositar su dinero en Estados Unidos y otros países occidentales y tenía garantizado de que le iban a guardar su dinero. Y el tercer respaldo sería los petrodólares, donde Arabia Saudita se comprometió en los 70 con Estados Unidos a vender su petróleo en dólares, ¿no? A cambio de seguridad para el régimen en esa época, ¿ok? Durante esta época, ¿no? A partir de los 90 hasta el año 2010, comenzamos a ver una tendencia donde el mundo exportaba productos reales a Estados Unidos, mientras Estados Unidos
exportaba básicamente dólares, ¿no? El tejido industrial de Estados Unidos comenzó a resentirse, comenzó a disminuir. Eh, hay un lugar bien famoso en Estados Unidos que se llama el Cinturón de Óxido, ¿no? Donde antes estaban las industrias de Estados Unidos y que ahora mismo están abandonadas. Eh, este, esta mecánica hacía que Estados Unidos tuviera déficits comerciales enormes con respecto al resto del mundo, ¿no? Por el hecho de que eh, básicamente al volverse en una economía consumista, consumía productos del mundo, ¿no? Esta dominancia del dólar le dio un privilegio exorbitante, ¿no? Sobre la economía mundial, y lo que vimos básicamente fue de que a medida que el PBI mundial crecía, los países necesitaban más dólares para poder crecer sus transacciones, ¿no? O sea que mientras el PIB mundial subía, el dólar, la demanda de dólar también subía, ¿no? Lo cual hacía que el dólar se hiciera una moneda sobrevalorada en esa época. La globalización se consolidó en los años 2000 cuando China fue aceptada en la OMC, ¿no? Organización Mundial de Comercio, y en esa época surgió la idea de que si un país no producía algo, simplemente lo podía importar, ¿no? De algún otro país, ¿no? El globalismo se volvió una red bastante intrincada, bastante compleja, pero también bien frágil. ¿Por qué? Porque dependía básicamente de la cadena de suministro, ¿no? Si la cadena de suministro fallaba alguna vez, podría poner en peligro el sistema. Y eso es básicamente lo que pasó durante el coronavirus, ¿no? Cuando el coronavirus surgió en el año 2020, vimos cómo los países, como Estados Unidos, otros países desarrollados, literalmente se robaban las mercancías de otros países en los aeropuertos, como mascarillas, como otros productos que otros países lo producían, ¿no? Medicamentos, mascarillas, otros insumos. Acá hay que recordar que nuestro país no tenía tampoco balones de oxígeno, ¿no? Lo teníamos que importar. Todo esto yo diría que fue la muerte de la globalización. O sea, este evento fue un evento tan extremo que resultó ser una especie de catalizador, ¿no? Para otros eventos igualmente extremos, ¿no? Hay que recordar solamente que una vez que el coronavirus pasó, vino la inflación mundial, después vino la guerra en Ucrania, después vino la guerra en Gaza, ¿no? El bloqueo del Mar Rojo por parte de los hutíes de Yemen, ¿no? Y diversos golpes de Estado en África para expulsar a las potencias occidentales de esos países, ¿no? Todos estos eventos hicieron que los tres pilares del dólar fueran golpeados, yo creo que de manera mortal. Por un lado, ¿no? Una vez que Rusia invadió Ucrania, los países occidentales congelaron sus bienes para que no lo pueda usar libremente, ¿no? Esto hizo que muchos otros países vieran que Estados Unidos y los otros países occidentales podían usar el dólar como arma para países que no se alinearan a sus políticas, ¿no? Eso creo que fue un golpe a la institucionalidad de los países occidentales, especialmente Estados Unidos. El segundo golpe ha sido la humillante derrota que ha sufrido la OTAN en Ucrania. Ha sido básicamente vencida por un país que tenía el PBI de España en esa época, ¿no? Y el tercer golpe sería el acercamiento de Arabia Saudita con los países BRICS, que básicamente pone fin a los petrodólares que fueron creados en los años 70, ¿no? Ya Arabia Saudita tiene algunos convenios con China y otros países para negociar el petróleo que produce Arabia Saudita usando otras monedas alternas al dólar, ¿ok? Y es así como nosotros llegamos a noviembre de 2024, donde Trump finalmente gana nuevamente las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Trump llega a la presidencia teniendo un país desindustrializado, teniendo aliados cada vez más débiles. Hay que recordar que Europa impuso sanciones a Rusia que al final terminaron afectando más a Europa que a la misma Rusia, ¿no? Ahorita, en este momento, Europa está pasando por un proceso de industrialización bastante pronunciado, donde estamos viendo que empresas de Alemania están
viajando a otros países que tienen costos de energía más baratos, ¿no? Parece que las energías verdes al final no han sido la panacea, porque actualmente Alemania está quemando carbón para mantener a las empresas que todavía le quedan con respirador artificial. También tenemos aquí que el prestigio del estilo de vida americano ha sido afectado en muchos países, ¿no? Por algunas políticas, muchas políticas progresistas que se puede decir, ¿okay? Un ejército que está debilitado, ¿no? Que se debilita día a día, ¿no? Donde podemos ver, donde la parte más resaltante sería, por ejemplo, Estados Unidos en Yemen, donde hemos visto que Estados Unidos ahora se ha retirado, ¿no? Porque no ha podido con un grupo de personas que usan sandalias, ¿no? Básicamente, ¿no? No han podido con Yemen. Ayer Trump ha dicho que simplemente ya va a dejar de bombardear Yemen, ¿no? Y se va a retirar. Es así como Estados Unidos llega al año 2025. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué Trump está implementando políticas tan eh, que no tienen sentido aparentemente? ¿No es que Trump se ha vuelto loco? ¿Es que Trump está usando simplemente el hígado en vez de la cabeza? Y es aquí donde ya entraría la parte especulativa. Yo creo que no es así. Yo creo que Trump, o más precisamente el equipo que está detrás de él, eh, ha calibrado estas medidas, ¿no? Y tienen un objetivo a conseguir. Otra cosa es que lo puedan conseguir, ¿ok? Yo creo que el equipo de Trump ha aceptado la gravedad de la situación de Estados Unidos, ¿no? Con los 3 pilares del dólar destruidos ya durante estos últimos 5 años. Lo que creo que ellos están tratando de hacer es una especie de cirugía sin anestesia. ¿Por qué? Porque una vez que el dólar ha perdido todo su estatus, ¿no? Su prestigio, lo único que le queda es simplemente una lenta decadencia, ¿no? Así que lo que yo creo que está haciendo Trump y su equipo, básicamente, es tratar de adelantarse a este declive inevitable, ¿no? Aprovechando el poco poder, el control todavía que tienen del sistema financiero. Es por eso que nosotros estamos escuchando cosas como que Trump quiere apoderarse de Groenlandia, quiere apoderarse de Canadá, ¿no? Ha llamado al ministro de Canadá, gobernador. También quiere apoderarse abiertamente del canal de Panamá, ¿no? Está presionando para que las inversiones chinas abandonen de Panamá, con el fin de hacer que Estados Unidos crezca geográficamente, ¿no? La idea sería tratar de reindustrializar al país, ¿no? A Estados Unidos, usando estos recursos naturales inmensos que tienen estos países, ¿no? Groenlandia creo que tiene un montón de gas, Canadá también tiene un montón de recursos naturales que Estados Unidos podría usarlo para poder alimentar nuevamente su industria. Eso es lo que básicamente podría estar queriendo hacer Trump, ¿no? Otra cosa es que lo haga de una manera completamente burda o completamente sin sentido, al menos aparentemente. Lo que yo creo es que ellos saben la gravedad de la situación y que básicamente no tienen opción. Eh, Estamos viendo actualmente que Trump está destruyendo organismos supranacionales como la OMS, ¿no? Ha dejado de financiar a los USAID y posiblemente la siguiente víctima sea la OMC, la Organización Mundial de Comercio. ¿Ah? Así que la idea sería, ¿no? La idea sería de Estados Unidos usar todavía, ¿no? El dominio que tienen sobre este sistema financiero actual para asegurarse una posición privilegiada en el sistema que está por venir. Ahora, ¿qué es ese sistema que está por venir? Creo que ahorita no es posible decirlo, ¿no? Para mí es imposible decirlo, ¿no? Yo lo único que podría decir es que viene un nuevo sistema financiero y Trump está tratando de adelantarse a ese sistema, poniéndose en una posición privilegiada. Una analogía que yo podría estar haciendo con respecto a lo que está pasando sería la técnica de tierra quemada, ¿no? Donde el propio Estados Unidos, al tener el único barco que es el sistema financiero, el Titanic, ¿no? Lo está tratando de llevar a un lugar donde pueda encallar y que cuando finalmente se hunda pueda usar los restos de este barco para construir un barco que pueda manejar lo mejor posible en el sistema financiero que estaba viniendo. Puede sonar surrealista, pero estamos viendo síntomas claros de que
Trump está yendo por esa dirección, ¿no? Estamos viendo cómo ha puesto aranceles a sus aliados más cercanos, a sus aliados europeos, y incluso ha llegado al extremo de empujar a países tradicionalmente aliados de Estados Unidos como Corea del Sur y Japón a aliarse con China con el fin de hacer frente a los aranceles que Trump les está poniendo a todos ellos de manera conjunta, ¿no? Todo esto yo creo que son muestras de que Trump está dispuesto a sacrificar su dominancia en este, poder, en este sistema, incluso sus aliados, con el fin de lograr la industrialización de su país y lograr una economía que se podría decir hasta cierto punto autoárquica. La pregunta para finalizar, ¿qué debemos hacer nosotros? Creo que lo que deberíamos hacer nosotros sería más o menos replicar lo que está haciendo él, ¿no? Claro, no con esa fuerza con la que lo está haciendo, sino tal vez tratar de buscar, a tratar de adaptarnos a una nueva economía regional, ¿no? Donde las cadenas de suministros estén más cercanas. Hispanoamérica es un continente enorme, tiene recursos naturales inmensos. Lo único que faltaría sería tratar de poner industrias estratégicas dentro de esta parte del continente con el fin de que nosotros seamos menos afectados por estos cambios que están pasando demasiado rápido. Eso sería todo lo que quisiera decir por el momento. Gracias. Perfecto, muy buen cierre. Doctor Velita, está perfecto. Agradecer a